Diciembre puede ser el mes más alegre del año, para algunos, para otros puede ser el mes más trágico o el más triste dependiendo de sus ausencias, pero en general convengamos que en diciembre hay un montón de motivos para sentirse feliz. ¿Y a usted qué le hace feliz? ¿El dinero, la presencia de la familia, los logros profesionales, la tranquilidad que logra en determinados momentos de su vida, con viajes o otro tipo de experiencias? ¿Qué le hace feliz? Bueno, de eso hablamos hoy en el cuento del domingo, de felicidad y de caminos para encontrarla. Y tendremos a una invitada que ha convertido su vida en una experiencia de felicidad para compartir con otros. Acompáñennos. En la introducción, casi me equivoco, Silvia. Silvia Ramírez es conferenciante en asuntos de felicidad y de liderazgo y decía compartir con otros y compartir con nosotros. Bienvenida. Gracias, Yamid. Si le dijera lo feliz que estoy de estar aquí. Pues ya entenderán ustedes que ese acentico santandereano, a pesar de los años que lleva en Bogotá. Nosotros también estamos muy contentos de que esté con nosotros, sobre todo para esta época del año, la época de diciembre. Empecemos por el principio. Usted es una mujer muy popular en las redes sociales, sus contenidos, sus libros, sus conferencias son tremendamente populares y hay cada vez más gente que la sigue. Pero yo quisiera volver al origen. ¿Cómo es que Silvia Ramírez Rueda, que viene a Bogotá a estudiar Derecho, inspirada por el ejemplo del abogado penalista que es su padre, cómo es que termina hablando de felicidad? Bueno, primero yo tengo que decir que estoy muy halagada de la reseña, entre otras cosas porque no pensé que la tuviera tan fresca. Yo empecé a hablar de felicidad por mi propia infelicidad y yo hice bastante turismo terapéutico, por ahí desde los 12 hasta los 18 años, para asegurarme de que no fuera lo mío un diagnóstico de depresión, que por cierto solo debe ser tratada por profesionales en la salud mental, psicólogos y psiquiatras. Mi profesión actual es la de coach y querer ir en un caso de depresión con un coach es como, pues es la misma diferencia entre ir con un sobandero y un ortopedista, siendo yo el sobandero. Entonces me aseguré de ir con la ciencia porque tenía una sensación como de desencanto. Y me pasó que tuve mala suerte porque todos los doctores con los que di se enfocaban mucho en el diagnóstico, entonces me explicaban muchas razones por las cuales podía estar mal, pero nunca me sugirieron un camino para empezar a estar bien. Entonces a los 18 años yo solté la terapia oficial y empecé a diseñar mi propio mecanismo. Y lo que desarrollé fue una ideología de liderazgo personal, encaminada a la felicidad. Entre otras cosas, porque para terminar aquí, si usted se fija, una cosa que tenemos usted y yo en común, pero además también los televidentes, es que todos queremos ser felices. Hasta la persona que se suicida lo que buscaba era eso, por fin ser feliz. Entonces por eso hice de la felicidad mi cruzada personal. Claro, pero antes de convertir esa búsqueda personal en su experiencia de vida, en su profesión, en lo que hace todos los días, pues usted debió haberse dado contra el mundo varias veces y seguía yendo a clase de Derecho Penal, de Derecho Laboral, de Derecho Civil, de Derecho de Familia, en el Rosario. ¿Y en qué momento es que dice, bueno, además se graduó de eso y lo ejerció? ¿Y en qué momento es que dice, paremos aquí porque yo no voy con los códigos, sino que yo me tengo que inventar otros códigos para mí sola? 3 de junio de 2012, cuando yo vi que mi matrimonio no daba para más, entre otras cosas, y aquí va una primera puntada de felicidad. Ese señor con el que yo estaba casada, que por cierto quiero muchísimo, no, era un tipo ideal. O sea, nunca me inventaba que jueves de amigos, que llegar borracho, que otra señora, nada. Pero era un señor con quien a la vuelta de la luna de miel me di cuenta de que teníamos muy poco en común. Y digo que esta es la primera puntada de felicidad porque está bien si a uno no le gusta lo que se supone que debería gustarle. O sea, mi marido no me daba problema, pero no teníamos nada en común. Entonces, primera conclusión a la que llegué es, está bien si algo que es perfecto, sin embargo yo siento que no es para mí, porque no me siento identificada con esto. Por ahí derecho dije, si ya cambié de estado civil, porque de verdad reuní mis corotos y los puse en unas cajas y me fui para donde mis papás. Yo dije, ya hice este movimiento, yo voy a seguir con el remesón, la profesión. A mí sí me gusta ser abogada, lo que no me gusta es ejercer como abogada, porque no tengo la personalidad pendenciera que a veces conviene mucho, por ejemplo, en la corte. Entonces, en el curso de 15 días, renuncié a la firma de abogados de mi familia, renuncié a todos los poderes que tenía, me divorcié de mi marido y me dediqué a hacer solo cosas que me gustaran.
Y un parámetro aquí, también importante. Me dediqué por completo a hacer aquello a lo que me dedicaba cuando estaba perdiendo el tiempo y no escribía el memorial. O sea, con lo que uno echa globos o en lo que uno pierde el tiempo, en vez de hacer el informe que tiene que hacer, de pronto a eso debería dedicarse toda la vida. Eso fue lo que hice. ¿Me explica la diferencia entre, es que a mí me encanta ser abogada, pero no me gustaba ejercerlo? O sea, es que yo no puedo decir, es que a mí me encanta ser periodista, pero o sea, no me gusta ejercerlo. Pues haga usted de cuenta que a usted le gusta la reportería, ¿no? Pues en qué consiste tal, pero ya va a ponerse la cámara al hombro y aquí una cosa como Rambo e ir monte adentro, puede que a usted no se le dé también, pero mentira es que yo sé que usted sí tiene alma de reportero. Pero es lo que quiero decir. El cambio desde afuera, el cambio que yo di pareciera grande, pero desde adentro no se siente tanto. Porque si usted se fija, cuando uno se pone a pensar por qué una persona que entiende una cosa siente otra y curiosamente termina haciendo otra, cuando uno se pone a analizar ese fenómeno, ahí tiene el fundamento de la teoría general del delito, la base ideológica de la teoría de la nulidad de los contratos o el esquema de pensamiento de una persona que se ha resuelto a ser feliz por la vía de no traicionarse más. Ahí está. Entonces, desde afuera parece un triple salto mortal, pero desde adentro se siente como muy orgánico. Bueno, volvamos a ese momento de 2012 en el que usted agarra sus corotos y se devuelve para la casa de sus papás y los papás le dicen, no, mano, pero venga. Mano, Silvia, ponga de seria. sí, no, ponga de seria que nosotros invertimos una plata, usted invirtió una plata, un tiempo en ser doctora, queríamos que fuera doctora, y usted como que ahora va a venir y que no, que porque ya no es feliz. ¿Cómo fue? Pues sí, espero no estar entrando en el nivel de la intimidad, pero ¿cómo fue ese momento? No, bien pueda entre que lo más íntimo que yo experimento es un dolor de cabeza. De ahí para adelante, ¿verdad? Que cuento todo lo mío. Realmente la charla así fue con mi mamá, el diálogo que usted acaba de desarrollar. Con mi papá, cuando le dije, papá, si yo estuviera más frustrada, tenía ya medio lado paralizado. Yo necesito cambiar de profesión. Entonces se quedó pensando como 10 segundos, entre otras cosas, porque fue él quien me financió pues todo, los 9 años entre el pregrado y la maestría. Y entonces, es que la cosa llegó hasta maestría. Dígame, yo soy maestro en Derecho Administrativo de la maestría de las duras, con énfasis en investigación científica. Hacer una maestría en Derecho Administrativo para poder administrar su propia vida. Por ejemplo, y estamos en eso. Pero entonces el diálogo con mi papá fue que él se quedó así como unos 10 segundos y se incorporó y dijo, me parece muy bien, solamente le voy a pedir un favor. En el curso de esta semana me va a hacer el favor de presentarme el programa de un estilo de vida feliz. Y tiene que ser una cosa en grande, le digo, porque no quiero aquí gente frustrada. Silvia, usted no se preocupe por la cuenta del agua, la de la luz. Mientras yo esté vivo, a usted no le va a faltar nada. Es que no es por eso. Si usted va a soltar una profesión tan seria, me hace el favor de garantizarme que va a ser una cosa en grande, pero sea supremamente chévere, que se va a volver cocinera. Necesitamos que sea en cocina nuclear, o sea, lo que sea más divertido. ¿No? O sea, a lo Diomedes, si va a ser zapatero, quiero que sea el mejor. O sea, no le dolía que yo le dijera, por ejemplo, que quiero hacer artes plásticas. Él habría estado de acuerdo. Lo que quería era que fuera sinceramente chévere. No uso otra palabra. Bueno, entonces usted dice, yo voy a cambiar mi vida anterior por esta otra y voy en una búsqueda personal, pero entre el momento en el que usted dice eso y encuentra satisfacción, encuentra felicidad, y el momento en el que usted puede pregonar eso o contar eso, debió haber pasado un tiempo. Hábleme, por favor, de ese periodo de transición. Pues fue un periodo muy breve, o sea, halagadoramente breve, porque cuando yo cambié de vida, claro, yo tenía los corotos y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me fijé en esto que hacía cuando echaba globos, dije, este es un primer indicio. Luego dije, yo sé que sé, pero la gente no me va a creer, entonces me voy a certificar en esas cosas que yo estudiaba por gusto. Ahí iba haciendo algo de tiempo. Lo primero que hice fue tener una página web donde dije, yo soy coach de felicidad y doy conferencias. A este rótulo de coach de felicidad llegué porque, entre otras cosas, para que quienes nos estén viendo y estén pensando como en dar un giro a su vida, pero no saben por dónde, fíjense en el efecto que tiene la presencia de ustedes en las vidas de los demás. Cuando está usted en la sala, ¿a la gente qué le pasa? A algunos les da ganas de hablar, otros se sienten más contentos, otros le hacen infidencias, bueno, lo que sea. Yo notaba que la gente se sentía más feliz. Entonces yo puse ahí un anuncio. Nunca he vendido una conferencia, tengo la alegría de que siempre me las han comprado. Mi primer cliente, yo pensaba que iba a ser una pyme en un garaje, en una empresa pequeña, y estaba entusiastamente preparada para eso, dispuesta. No, mi primer cliente fue una petrolera. Y de ahí para adelante todas han sido empresas grandes. Y recuerdo muy bien, para cerrarle aquí de lo de la transición, lo descrestador que fue para mí, lo contrastante que fue ganarme la plata sin sufrir. Porque como abogada, en todos los casos en los que intervine, gané. Tengo la alegría de poder contarle eso. Pero es verdad que yo me desangraba encima del memorial.
pero aquí estaba haciendo algo que me gustaba y lo hacía con entusiasmo y cuando me dieron el cheque, yo no podía creer. Entonces fue una transición brevísima, la misma vida me fue llevando. ¿Qué tiene uno que estudiar para poder ser coach de felicidad? Según el método que a usted más le guste, porque para llegar a estos contenidos uno puede ir con un cura, puede ir con un filósofo, puede ir con un experto en marketing. En mi caso yo amalgamé varias disciplinas. Primero, la programación neurolingüística, que es la disciplina de la excelencia humana. Después, el estudio de la inteligencia emocional y la disciplina del coaching. Un coach es una persona que acompaña, un entrenador. Y de manera independiente estudios en marketing, en neuromarketing, en moda y en comunicación. Pero todo esto último autodidacta, por puro gusto. De ese merequetengue salen mis postulados. Bien, entonces usted hace todo ese salpicón de conocimientos y de búsquedas y en fin, y empieza a darle forma. Cuando se enfrenta por primera vez al público, ¿usted encontró qué era lo que la gente entendía por felicidad? Entendía y entendía mal la gente, en mi opinión, que ser feliz es lo mismo que estar contento. Y es que ahí es donde se le enreda a uno la cabulla. Porque es que cuando uno está contento, ¿qué hace? Por regla general uno salta, el otro silba, el otro canta. Imagínese usted haciendo eso en una habitación usted solo por 1 hora. O en una habitación usted solo por 4 horas. O todo un día, para volverse uno loco. O sea, estar contento, la euforia de estar contento, primero es insostenible, segundo puede que sea indeseable, pero tercero es sospechosa. O sea, si uno ve a alguien hacia arriba todo el tiempo, o está comiendo anfetaminas o alguna cosa que no se puede comer, o está negando algo muy importante de su realidad. Entonces, lo que empecé a ver es que la gente asociaba ser feliz con estar contento y por eso la frustración. Cuando uno desenmaraña eso y cuando uno suelta la compulsión de querer estar muerto de risa todo el día, uno empieza a notar que posiblemente ahí donde está es uno bastante más feliz de lo que creía que era. Y ese fue el primer hallazgo. Eso de comer metanfetaminas hace parte de una especie de humor santandereano negro que tiene usted. O sea, ¿cómo le va con eso cuando lo dice en un auditorio? Me va bien, yo creo que la gente me perdona por el acento, se nota que la señora viene del monte, que camina para adelante porque ve a los demás, pues, y ese tipo de cosas. La gente suele ser bastante indulgente conmigo, pero entienden que hay muy buena voluntad detrás de los ejemplos. Pero es que a mí los ejemplos impactantes me gustan siempre, que funciona. Pero claro, usted se enfrenta a un auditorio, que eso es bien intimidante y sobre todo para alguien que está en una búsqueda personal, que intenta contar las conclusiones o, digamos, los parámetros de esa búsqueda personal, pero supongo que eso supone que en la medida en que usted ve la reacción de la gente empieza a perfeccionar su propio método. Sí. Ahora, todas las herramientas de las que hablo, primero las ensayé en el propio pellejo. Después de haberlas ensayado en mí, las ensayé en mi oficina. Hasta hace unos 6 años yo podía hacer coaching 1 a 1. Ya en los últimos 6 años, pues no, porque se me llenó la agenda de eventos corporativos. O sea, como entrenadora de gimnasio, ya personalizado. Personalizado. Hice 3.744 horas documentadas de coaching 1 a 1. Entonces, ese era mi laboratorio de felicidad. Y luego con el público yo voy viendo las reacciones y las redes sociales son un muy buen insumo, porque como la gente sabe a lo que hago, pues me hacen sus denuncias de infelicidad. Bueno, muy bien. Entonces usted va a hacer conferencias y en algún momento dice, no, venga, es que yo ya tengo suficiente para hacer un libro. Y se manda, que eso es bien difícil, hay que tener bastante amor propio y bastantes cuentos que contar para uno hacer un primer libro. Ese primer libro es este. Se llamó Felicidad a prueba de oficinas. Sí. ¿Cómo nace este primer hijo? Pues eso fue muy halagador, porque por regla general el libro primero se escribe y a continuación el autor va con el manuscrito debajo del brazo viendo a ver quién le publica. En mi caso, otra vez, otro golpe de suerte, porque los bobos tienen suerte. Llegó la editorial Planeta. Sin subestimarse, por favor. No, pero es para decir que sé que esto es atípico. Entonces llegó la editorial Planeta y me buscó. Me dijo, lo que sea que tenga para decir, dígalo con nosotros. Publicamos este libro al que llegué porque en esas denuncias de infelicidad que me hacía la gente, por regla general, su infelicidad tenía que ver con el jefe, con el ambiente laboral, con las condiciones físicas de trabajo, que mi silla me mata, que la oficina no le entra el sol, que es húmeda, y a continuación con sus asuntos de familia. Pero las primeras denuncias tenían que ver con la oficina. Entonces yo dije, es mi primer libro, la gente no me conoce, necesito que el lector me conceda una oportunidad, yo voy por el lado de la oficina. En 4 semanas, cuando salió ese libro, se volvió el libro más vendido en Colombia, 0 anuncios pagados. Un lector contándole al otro, muy halagador. Pero la primera sorpresa es que usted sostenga que uno puede ser feliz a pesar de la oficina, a pesar del trabajo. No le dicen a uno que el trabajo es tan maluco que por eso le pagan a uno. Y hay mucha cosa que revisar, porque a uno también le dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Toca tener cuidado que eso le va calando a uno en la cabeza y
Los papás le enseñan a uno con muy buena intención esa clase de cosas, pero generalmente están proyectando en uno los miedos de ellos. Entonces, yo no lo veo así. Yo creo que es perfectamente posible ser feliz casi en cualquier oficina. La única donde de verdad no veo cómo es esa oficina donde el mismo jefe, el escenario es más o menos el siguiente. Está el salario básico, que tiende a ser muy bajito, casi de hambre, hay que ganar comisiones, y el mismo jefe alienta que los compañeros se traicionen entre ellos. Los seres humanos no estamos diseñados para traicionar al compañero. Cuando uno tiene que hacer eso, se siente mal y se va marchitando. Solo en esa clase de oficina, sinceramente, no veo cómo. Pero de ahí para adelante, casi todas tienen solución. Después de ese libro, que me imagino que recoge un montón de experiencias relacionadas con esas conferencias empresariales, ¿cuál fue el indicador para determinar que eso que usted estaba diciendo ahí funcionaba? Que las oficinas de recursos humanos, que con frecuencia son solamente oficinas de contratación, pero sobre todo de despidos, ¿cómo llegó usted a la conclusión de que eso que había escrito funcionaba? Oiga, siguen las cosas bonitas. He tenido la fortuna de recibir contados en miles, ¿verdad? Contados en miles, testimonios de personas a lo largo y ancho del mundo, fuera de Colombia, porque el libro llega internacionalmente también, que me dicen que su vida ha cambiado y para bien con los postulados del libro. Pero ahora, luego la Universidad del Rosario, la Escuela de Negocios, me invitó a fundar la cátedra que llevara el nombre de ese libro. Las compañías empezaron a decirme, queremos una conferencia que se llame como su libro. Entonces, la misma dinámica de la vida me fue mostrando. Muy bien, este es el inicio solamente de cómo ella llega hasta su primer libro. Silvia Ramírez, a quien ustedes encuentran en las redes sociales como @SilviaNetwork, ¿verdad? Sí, pero ya me una cosa. La primera I es Y de yuca. Silvia, la primera I es Y. Network. Ahí sí. Bueno, lo vamos a poner aquí en el banner durante el programa, aquí justo en este lado de la pantalla, para que la gente lo vea y pueda ver los contenidos que son, digamos, de libre acceso, para que compartan con ella los aprendizajes que ella ha tenido. Pero insisto, vamos contando solamente el cuento desde su conversión y desde que cambió de vida hasta que llegó a este primer libro. El resto del cuento, de este cuento del domingo, después de la pausa. El DANE produce información estadística oficial a partir del uso de fuentes tradicionales, no tradicionales y de registros administrativos. Esta información permite visibilizar las inequidades con enfoque diferencial, territorial e interseccional. En este sentido, el DANE elabora y publica mediciones de desigualdad en torno a la tierra y la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país. También integra variables de género y diversidad. Realiza mediciones de pobreza multidimensional. Diseña el sistema de información estadístico para la economía popular y realizará el censo económico en 2024. Con esta información se desarrollan políticas públicas para el beneficio de todos los colombianos. 70 años haciendo que todos contemos. Colombia, potencia de la vida. ¿Sabías que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares lleva más de 25 años realizando fomento y promoción de la profesión, promoviendo valores como la eficiencia, la honestidad y la ética? También ofrece servicios como la expedición de la matrícula profesional en arquitectura y el certificado de inscripción profesional para profesionales auxiliares de la arquitectura. Estos y más trámites puedes conocerlos ingresando a www.cpnaa.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros. Ya seguiremos con la historia de Silvia Ramírez y de esa búsqueda personal y de cómo convirtió sus aprendizajes personales en experiencias que valía la pena compartir con otros. Antes quiero preguntarle algunas cosas que me surgieron antes de preparar este programa. ¿Qué asociamos los colombianos con felicidad? ¿Con qué asociamos los colombianos el concepto de felicidad? Con los excesos, muy a menudo, o sea, como con el jolgorio. Y eso es una cosa que está jugando en contra nuestra, porque yo no sé si a usted le haya, pero creo que usted no tiene la personalidad para eso. Hay mucha gente que cuando no está pasando nada en su vida, y lo digo porque creo que usted tiene un temperamento más bien sereno, pero cuando uno siente cuando que... este programa no sale bien. Cuando este programa no sale bien, mi temperamento no es tan sereno. Bueno, entonces, de ahí aparte, el resto de los colombianos a veces nos pasa que cuando no está pasando nada en la vida de uno, cuando uno está tranquilo, uno siente que se está perdiendo de algo, que la vida lo está dejando atrás. Cuando uno aprende a aburrirse con dignidad, está al otro lado. O sea, muchas veces asociamos la felicidad con que estén pasando cosas y se nos olvida que si uno mira lo que es su árbol genealógico,
Casi todos los colombianos tenemos un abuelo que fue el fundador de un pueblo, el tatarabuelo que construyó la iglesia del pueblo, alguna cosa grande. Y si uno se fija, todos esos abuelos, todos esos ancestros tenían en común que eran perfectamente capaces de irse al monte solos a mirar una puesta de sol. Sin que Como en la canción, aquellas pequeñas cosas. Tal cual, eso es. Entonces, si dejamos de asociar el jolgorio con felicidad y entendemos que el jolgorio es una explosión de alegría, pero es otro paseo, nuestra vida empezaría a fluir distinto. Pero una cosa es asociar las cosas sencillas, las cosas pequeñas, las experiencias cotidianas con felicidad y otra cosa es ser conformista. Así. No, y con eso hay que tener cuidado porque ese es el veneno que trae el cuento del optimismo. Que le dicen a uno, todo puede ser mejor, todo es perfecto así como es. Lo están llamando uno del banco, que le van a rematar la casa y uno, excelente, llegó la oportunidad de reinventarme. Hay que tomar medidas. Y lo digo porque, por regla general, nadie aumenta 18 kilos de peso corporal en una noche. O sea, hay muchos problemas que nacen pequeños y que uno se va haciendo loco y cuando se da cuenta le estalló en la cara. Entonces, cuidado porque sí hay que tener una mentalidad optimista, entre otras cosas porque se necesita un grado de optimismo, de creer que en algún sentido las cosas me pueden salir bien para yo animarme a tomar ese crédito y comprar la casa. O sea, necesito creer que a mí me seguirá saliendo trabajo, porque si no, no avanzo. Pero cuidado con ese optimismo que abre la puerta a la mediocridad. Eso desde el punto de vista personal, pero es que últimamente hablan de unos índices o de unos rankings internacionales de felicidad. Y no, los colombianos somos tremendamente felices. O sea, es que más o menos por poquito los únicos que nos ganan son los señores para el reino de Bután o una cosa parecida. ¿Qué es lo que miden esos índices de felicidad? Pero se le olvidó decir que ya al año siguiente que quedamos de lo más felices, al año siguiente quedamos por allá como de 80. Con lo cual nuestro país es una montaña rusa permanente. Y no, es que para una encuesta, como se dice en la política, no, para una encuesta, otra encuesta. Entonces, esa vez que quedamos los más felices, ¿qué preguntaban? Señora, si usted tiene un problema, ¿usted siente que tiene alguien a quien contarle y que le importen sus problemas? La mayoría de nosotros dice sí. Bueno, cuando a usted se le acaba el aceite en la casa, ¿usted cree que la vecina le puede regalar? Sí. ¿A usted le queda tiempo para enamorarse? Sí. Listo. Cuando nos preguntan eso, pues entonces vamos arriba. Al año siguiente, ¿qué fue lo que preguntaron? ¿Cuál es la calidad del estado de las vías de su país? Pésima. Los índices de corrupción, peor. O sea, cuando preguntan las cosas estructurales que sí están resueltas en el primer mundo, entonces nosotros quedamos en el último puesto. Pero ojo aquí, que es lo bonito. Paradójicamente, el hecho de que muchos colombianos no tengamos nada resuelto nos hace ser más felices porque experimentamos pequeñas victorias cotidianas. Pensemos, por ejemplo, un conductor de taxi o una señora que trabaja en una peluquería que tiene que levantarlo del diario. Cuando uno llega a la casa contento y le puede dar al muchachito, tome mi amor, aquí está la comida de esta noche. O sea, uno se acuesta realizado y por eso nuestra agujita de la felicidad, aun cuando la explicación pudiera parecer triste, pero por eso va para arriba la agujita. Con algo de lo que usted acaba de mencionar, de cómo cambiaron la medición y qué fue lo que preguntaron, pues viene mi siguiente pregunta, y es si puede ser alguien feliz en un país tan inequitativo como Colombia, donde hay tanta corrupción como Colombia, donde hay tanta violencia o delincuencia como en Colombia. Se puede ser feliz. La cuestión importante es asegurarse de no traicionarse a uno mismo, porque es que, por ejemplo, yo puedo ser feliz subiendo el vidrio de mi carro convertible, mi vidrio polarizado, y negando que afuera hay cosas. Pero ahí lo que estoy haciendo es crearme una falsa felicidad. Se lo digo por una razón práctica. La gente más feliz es aquella que se asegura de que la mejor persona que puede ser lo está haciendo. Pongamos mi caso para explicárselo con un ejemplo. Supongamos que usted me hace una pregunta y que esa pregunta se refiere a algo que yo vendo en mis conferencias. Y yo aquí, por asegurarme alguna venta, a lo mejor con algún espectador, no digo todo lo que podría decir sabiendo que su programa tiene millones de personas en la audiencia. El hecho de sentir que hay una mejor Silvia que yo podría ser y que no estoy siendo me impide ser feliz. O sea, el ser humano difícilmente es feliz con conciencia de mediocridad. En cambio, cuando uno se asegura de ser la mejor persona que sabe que puede ser, entonces volvamos a su pregunta. En un país con tanta inequidad, con tantas dificultades, si yo, en lugar de pasar de largo, me pregunto, ¿quién quiero ser yo aquí? Una persona que se remanga y hace alguna cosa a su manera, o donando en alguna fundación, o haciendo propiamente trabajo físico, o quiero ser una persona que pasa de largo. Entonces, la medida de las posibilidades de felicidad depende de la medida del liderazgo que yo esté dispuesto a ejercer. Silvia, este programa durante este año se ocupó de asuntos de medio ambiente, de economía, de cultura, de asuntos que eventualmente en otras franjas de este canal no trataban. Difícilmente habría cabido un programa sobre felicidad.
Se lo digo no para echarle en cara nada, por favor no me malentiendan. Se jugó el rating del programa ahora por traer a Silvia. No, todo lo contrario. Lo quisimos aumentar todavía más en diciembre. Pero como usted sabe, hay conmigo personas que tienen cierta prevención con libros, contenidos y charlas de autoayuda. ¿Por qué lo suyo no es autoayuda? Porque los libros de autoayuda, que por cierto yo consumo con frecuencia, porque por regla general están muy bien escritos y con muy buena intención le dicen a uno cosas, el problema de los libros de autoayuda es que le dicen a uno, tenga pensamientos bonitos, vibre en frecuencia alta, que de ahí para adelante su vida va a ser perfecta. Y cuando uno va a ver, el marido es un tacaño, si es que tiene marido, los hijos marihuaneros, no sé qué. Y yo creo, y en eso está la nuez de mi revolución, que no obstante toda esa trifulca, tiene que ser posible ser feliz, con la condición de que uno se haga las preguntas adecuadas. ¿Qué es lo que me separa de la autoayuda? Y es, ¿cuál es la mejor vida que alguien como yo, con mi género, con mi cabeza, con mis posibilidades, cuál es la mejor vida que alguien como yo podría vivir? Apuntarle a eso, a todo eso, pero solamente a eso, ¿ya? Para no dar el paso más largo que la pierna. O sea, lo mío es liderazgo callejero. Le mencionaba a qué temas nos hemos dedicado durante este año y por qué hicimos este capítulo con usted, y la razón fundamental es porque queríamos aportarle a final de año a nuestra audiencia la posibilidad de, ya les mencionamos todas las cosas problemáticas que hay en este país, los desastres ambientales, la inequidad, el hambre, los graves índices de educación, y queríamos darles motivos para que terminaran este 2023 con otros mensajes y empezaran el 2024 pensando que sí, que si se hacían, como usted dice, las preguntas correctas, podían enfrentar la vida de otra manera. ¿Cómo mide usted el impacto de su mensaje, de lo que usted produce para los otros? Pues de nuevo, por lo que la gente misma se acerca a decirme, pero sobre todo por los cambios que me muestran. Y hay una razón detrás de eso. Una de mis consignas centrales es: nada de lo que pase en la vida de un ser humano llegará a ser nunca tan importante como lo que el ser humano piense de sí mismo. Se lo voy a repetir, que esto es muy importante. Nada de lo que pase en la vida de un ser humano llegará a ser nunca tan importante como lo que el ser humano piense de sí mismo. Se lo voy a explicar con un ejemplo rápido. Pongamos que lo que yo pienso de mí misma es que soy una olvidada de Dios, yo nunca he tenido oportunidades, yo soy la última de la fila, listo. Le preguntamos a supongamos que esta señora que piensa eso se gana el premio mayor de la lotería. ¿Qué voy a salir a hacer con esa plata que me gané? ¿Poner un emprendimiento, hacer una empresa? No. Si yo siento que la vida me ha venido debiendo desde que nací, ¿qué voy a salir a hacer? Vacaciones, venganza, derrochar, ropa cara, toda la cuadra, el sancocho. Y a la vuelta de 6 meses, máximo un año después, voy a ser igual o más pobre de lo que era antes. ¿Se da cuenta? Lo que me pasó era bueno. Pero yo no hice nada de provecho por eso, por lo que yo pensaba de mí. Entonces, cuando usted me habla del impacto, el trabajo mío ha consistido en ajustar, ayudarle, darle a la gente las herramientas para que cada uno ajuste lo que piense de sí mismo y empiece a decidir distinto. Bien. Dicen, a usted y a mí nos gustan los dichos populares, ¿no? A usted los más santanderianos y a mí los más paisas. Y yo siempre digo que esta ciudad de Bogotá nos abre oportunidades a personas como usted y como yo para que desarrollemos nuestra profesión. Entonces decimos que los médicos también se enferman, o que en casa de herrero asadón de palo. Silvia Ramírez, que pregona la felicidad, ¿se siente todo el tiempo feliz o también se deprime? No, yo me siento todo el tiempo feliz, pero no todo el tiempo estoy contenta. Porque primero hay que ver el corazón. Los líos en los que me he visto el último año, fatal. Pero sí es verdad que en casa de herrero... telenovela venezolana. Toda. Y en casa de herrero sí es a donde paro, porque claro, como la virtud que tengo de desenmarañar las cosas es que como yo no estoy dentro del pellejo de la gente, pero cuando es el mío, tartamudeo, sufro, me trasnocho. Pero una cosa importantísima, cuando estoy llorando una pena de amor, no la lloro como una persona que piensa que esto no tiene sentido. Lloro la pena de amor como la lloraría una persona feliz. No, eso sí me lo tiene que barajar más despacio. Explíqueme bueno, masticadito, porque eso sí me cuesta más entenderla. Toca ponerlo un poquito poéticos. Y es, soy capaz de llorar entendiendo la belleza que también hay dentro de lo que me está pasando. Y cuido la narrativa. O sea, no estoy pensando, todo lo peor, me voy a matar, la vida no tiene... No. Hombre, estoy ahorita tristísima por el desgarre y tengo que llorar lo que me está pasando. Y de paso, esa es la otra. De paso, no es solo llorar y quedarme con el dolor, digo... ¿Y qué puede haber aquí de regalo para mí? Por ejemplo, ¿en qué sentido puedo crecer? El aprendizaje. ¿Qué sabiduría puedo extraer? Entonces, lloro como llora una persona que es feliz, sabiendo que eso hace parte del viaje. Y nunca diciéndome, esto es perfecto, no sé qué. Ni me digo, vendrán días mejores, tampoco. Sino, lo que tengo que hacer ahora es llorar.
en algún momento ha encontrado puentes entre aquello en lo que usted se formó, el derecho. Usted nos dio unas puntadas ahorita, pero me gustaría profundizar en eso. ¿Ha encontrado algún puente entre lo que usted estudió, el derecho, y lo que hace ahora? Se lo pregunto porque en la filosofía del derecho o en la constitución de algún país, no sé si es de Estados Unidos, hablaban del derecho a la felicidad o de garantizar que una persona pueda buscar esa felicidad, y estaba en un texto jurídico. Sí. Es cierto, esa es la Constitución de los Estados Unidos. ¿En algún momento encontró un puente entre esas dos cosas? Permanentemente, porque los abogados nos comunicamos, por ejemplo, con los jueces a través de silogismos que se componen de premisas. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Uno facilísimo. Entonces, todos los hombres son buenos, Juan es hombre, luego Juan es bueno. Lo mismo yo con el rollo de la felicidad. Entonces, su vida se compone mayoritariamente de decisiones. Si usted se hace preguntas distintas, va a llegar a respuestas distintas, luego sus decisiones empezarán a ser mejores. Pudo quedarme mejor, pero es que, claro, la emoción de las cámaras y las luces y Yamid como me mira, así como, ¿qué va a decir? Pero a lo que voy es, los planteamientos de la felicidad que yo propongo son silogismos que se desmenuzan en premisas. Y eso es lo bonito. Ah, bueno, no, pero una cosa aquí, eso es lo bonito. Todo lo que yo digo se puede falsear, o sea, todo es susceptible de ser demostrado. Por eso es que yo me tengo tan duro en los planteamientos. ¿Qué es lo que más le preguntan en sus conferencias? ¿Qué consiste? Las preguntas más frecuentes que le hacen. ¿Qué es ser feliz, por ejemplo? Uno. ¿Cómo hacer para superar un duelo, por ejemplo? Y siempre me dicen, deme los 3 tips de la felicidad. Como si usted fuera Aladino. Más o menos, sí. Y entonces, en relación con lo primero de qué es la felicidad, pues yo le tengo que decir que no sé. Pero es porque si hiciéramos el ensayo de preguntar a cada televidente que nos mandara ya mismo por Twitter, para usted, ¿qué es la felicidad? Recibiríamos 1 millón de respuestas. Cada quien tiene una idea distinta. Todas distintas, pero todas válidas. Porque ¿quién me dice a mí que lo que me pone feliz no me pone feliz? Entonces, no he llegado a un concepto universal, pero he entendido que ser feliz no es lo mismo que estar contento. 1, esa es la respuesta corta. Y una respuesta larga, pero que toma solo 1 minuto. He llegado a la conclusión ambiciosa de que ser feliz es ser. O sea, lo normal es ser feliz. La idea no es mía, la idea es del profesor Salvatore Natoli, un filósofo italiano que todavía está vivo, que dice lo siguiente para demostrar que lo normal es ser feliz. Dice el profesor Natoli, ¿usted cómo hace para saber que tiene hambre? Porque lo normal es no tener, entonces se da cuenta de que tiene hambre. ¿Cómo hace para saber que tiene frío? Porque lo normal es tener la temperatura bien, entonces se da cuenta. Misma lógica, ¿cómo hace uno para saber que está estresado, triste o de mal genio? Porque lo normal es no estarlo. Entonces dice el profesor Natoli, la felicidad es nuestra condición basal. Si uno no viniera de un estado originario de felicidad, no tendría una felicidad para extrañar cuando la pierde. Entonces, por ahí va lo que creo. Usted reitera una y otra vez, mire, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, pues cuando usted tenga otro tipo de problemas tiene que ir es donde un experto, sí, ¿verdad? Pero es que resulta que hay unos contrastes muy complicados en nuestro país y me gustaría que me contara al menos cómo se ha acercado usted a ese tipo de contradicciones. Nosotros tenemos los que deberían ser los días más felices, los del Día de la Madre, por ejemplo, o los que tienen que ver con Navidad, son con frecuencia días trágicos porque la gente sale a hacer un montón de cosas horrorosas. ¿Ha tratado usted de entender eso que nos pasa como sociedad, ya no para una conferencia o no para un libro, sino para usted? Ahí la lectura es más o menos sencilla de hacer porque usted me hizo el favor de poner una circunstancia que se lee más o menos fácil. Lo que hay en Colombia vinculado directamente a esas fiestas es el consumo de alcohol y la reunión de los primos que de otra manera no se ven en todo el año, o de los hermanos, que siendo hermanos no tienen una buena relación. Métale usted esos 3 aguardientes en el torrente a cada participante. Ese es el problema. Pero el problema, o sea, ahí detona, pero el problema viene de antes y es que muy a menudo no sabemos qué hacer con lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, puede pasar que yo tenga vergüenza porque no tengo trabajo. Entonces tengo vergüenza de ser vista en la fiesta de mi familia, pero la vergüenza entre nosotros es una emoción indigna. Entonces, ¿a mí qué me queda mejor para interactuar en esa sala? Montarla de mal geniada. Emberracarme. Claro. Entonces, ahí ya nadie se mete conmigo, pero lo que yo tengo por dentro es el dolor de que no he podido conseguir un trabajo y todos mis otros primos sí. Y otra vez, a eso métale usted 3 aguardientes. Entonces, ese es el problema, que no nos han contado desde pequeñitos, primero, cómo identificar lo que estoy sintiendo, que es, por ejemplo, miedo y no ira, y segundo, qué hacer con aquello que estoy sintiendo. Porque, por ejemplo, el miedo me sirve para preguntarme, listo, ¿qué es exactamente lo que me asusta y qué me hace falta para poder sentirme a la altura de las circunstancias? Porque muchas veces el miedo es que uno siente merma,
O, por ejemplo, ira. Gracias a que yo me pongo de mal genio, puedo hablarle más duro. O sea, si yo no me pusiera de mal genio, todo el tiempo hablaría pasito. Y entonces usted, por ejemplo, no respetaría mis límites. Gracias a la ira. Y así con todas las emociones. Habíamos hablado de un primer libro que se llama Felicidad a pruebas de oficinas. Hicimos, digamos, una especie de pausa para hablar de cosas un poco más filosóficas, si quiere, o contextuales. Y yo quisiera que volviéramos a su producción intelectual, porque usted luego hace un manifiesto de felicidad, liderazgo personal para gente que no se resigna. Y esto, ¿qué buscaba con este texto? Esto tiene 8 arengas, ¿no? 8 consignas, 8 gritos de guerra para la gente que no se resigna a no pasarla bien en este tramo, porque sea que uno crea o no en la reencarnación, lo cierto es que esta es la única vez que usted se va a llamar Yamit, yo me voy a llamar Silvia. Entonces, no da para pasárselo mal. Entonces, ese libro es, ahí sí, como la constitución ideológica de la gente que está resuelta porque, ojo a esto, la felicidad es un derecho, no es una obligación. O sea, a nadie se le puede obligar a ser feliz. Pero suponiendo que yo he decidido ejercer mi derecho a ser feliz, en ese libro yo planteo 8 consignas de vida para que nos quede más fácil hacerlo. O sea, esto no es, voy a hacer un paralelo a lo mejor inadecuado o inoportuno, porque usted dice que esto no es una obligación, pero incluso en algún gobierno de un país vecino, por si acaso, se inventaron un ministerio de la felicidad. O sea, en un régimen autoritario vecino, dentro de los 30 y pico de ministerios que tenían, se inventaron uno de la felicidad, que yo no sé qué podía ser. Pero, ¿cómo es eso de ser feliz por voluntad y no porque alguien se lo impone o porque alguien lo decreta? O porque está de moda, que es peor, igual de tensionante. Es sencillamente hacer las cuentas. O sea, en todo caso, la puerta de salida de esta experiencia es solo una, que es la muerte. Y no vale la pena arrebatarla, o sea, porque en algún sentido, si nos ponemos un poquito trascendentales, somos energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso está absolutamente demostrado, pero ahorita se me iría mucho tiempo demostrándolo. Pero somos energía. Y lo que quiero decir es, el universo estaría incompleto si faltara alguno de nosotros. Por lo tanto, no es que la vida tenga un propósito, en mi opinión, no es que la vida tenga un propósito que yo deba descubrir. El propósito de la existencia es existir, con lo cual, respirando, ya estoy consumando el propósito fundamental de la existencia. La pregunta es, ¿yo qué propósito quiero darle a la mía? Y funcionar a partir de eso. Entonces, no porque esté de moda, no porque si no soy feliz, entonces me echan del trabajo porque soy el que daña el clima laboral. No, es porque la alternativa es dolorosa. Y otra cosita. Pongamos que lo que me obstaculiza mi felicidad es que siento que tengo 20 kilos de sobrepeso. Acordémonos de lo siguiente. La misma energía que se necesita para ponerse a perder esos 20 kilos es la misma energía, quizás es menos energía esa, es la misma energía que se necesita para cargar el dolor de tener un cuerpo que a mí no me gusta. Entonces, cuestión de hacer las cuentas. Le voy a hacer lo que hacen ciertas madres colombianas, que es empezar a hablar bien de los logros de sus hijos. Entonces hagamos de cuenta que estos son sus 2 hijos, o sea, como cuando cuelgan los diplomas en la sala de la casa, más o menos. ¿Cuál fue el principal logro de su primer libro? ¿Qué es lo que recuerda que fue como el principal logro de ese primer texto? Pues bueno, en términos de... Porque primero que fue un suceso editorial, que en 4 semanas se volvió el más vendido en Colombia, ahorita mismo está en la 10ª edición. ¿10ª? Sí, y que me significó eso, por ejemplo, el honor de inaugurar cátedra de felicidad en la escuela, en una de las 5 escuelas de negocios más prestigiosas de Colombia. Y el segundo, ese ha sido un éxito más discreto, porque lo que he tenido es, haga usted de cuenta, se ha venido armando como una secta del liderazgo personal, gente que me dice en qué sentido esas propuestas no cambiaron, sino salvaron su vida en un momento cumbre. Entonces eso ha sido muy bonito. Pero una cosita, si me permite, ambos libros creo que están agotados en las librerías. Ayúdenme a meterle presión a Planeta. Lo que hay que hacer es ir a la librería y preguntar el libro, que muy posiblemente van a decir que no, pero es que si preguntan bastante me colaboran para que allá en Planeta prenda la máquina a imprimir y se hagan más libros. No, es que yo los escribí ambos, me hace ilusión. Como ven, es santanderiana, pero parece paisa para vender libros. Con ella hablaremos en segundos de el balance del año. Porque si ustedes por esta época de diciembre están haciendo esos balances de, bueno, ¿y qué hice? ¿Y qué me faltó? ¿Y qué viene? Pues con ella lo vamos a hacer después de una brevísima pausa. Más de 21.000 secuestros y 18.677 niñas y niños reclutados por las FARC-EP. 1.350.181 víctimas de pueblos étnicos. 35.178 víctimas de violencia sexual y basada en género.
5.733 víctimas de la Unión Patriótica. 6.402 falsos positivos. Gracias a la JEP, por fin lo sabemos. Bienvenidos todos a la gran inauguración del Hospital Infantil El Pequeño Elefante. Un aplauso, por favor. Este es un logro de todos. Después de 5 años de construcción, hoy entregamos esta mega obra. Fueron 10.000 millones de pesos de los colombianos invertidos en este proyecto. Ustedes y nosotros esperamos mucho para cumplir este sueño. Ay, oiga, doctor, pare esa vaina, arrégleme ahí eso. Cuidado, oiga, doctor, no. ¿Qué pasó ahí? Pare, arregle ahí ese cable. Balance de 2023, ustedes seguramente lo hacen en casa. Gracias por continuar viendo el cuento del domingo en la franja de opinión de Mesa Capital. Cuando usted empieza a echar este cuento, y cuando aquí decimos echar cuento en este programa, nos referimos a hablar de las cosas como las hablamos en casa, de manera coloquial, a veces tratando de aprender de ello. Cuando usted empezó a hacer este cuento, pues usted nos dijo hace un ratito, me sorprendí de que la primera vez me pagaran por esto y me lo pagaran no una pyme, sino una petrolera. Pero esto luego fue creciendo y creciendo. Yo a usted la vi por sus redes sociales, la vi echando este cuento, bueno, alguno de estos cuentos en México, en un escenario realmente muy grande. Sí. Y la vi en ¿WOBI se llama? Sí. Que es un escenario internacional en España. El evento mundial más grande de liderazgo. Sí. Bueno, o sea, donde hay Silvia Network de todos los países del mundo. Eso pasó hace unos años. Pero este de 2023, ¿qué pasó con Silvia Ramírez? Bueno, este ha sido quizás el año más fecundo y ha sido un año contrastante porque ha sido un año fecundo en oportunidades laborales, pero ha sido el año en el que he podido hacer menos publicaciones en las redes sociales, que es en realidad mi sistema de marketing, porque ha sido un año en el que todo el año he tenido el corazón roto, honestamente. Entonces, quien hace las publicaciones, pues soy yo en pijama en el escritorio que queda en la sala de mi casa, pero con el corazón roto no me sale la felicidad, entonces... Pero lo que vi fue, el mercado seguía buscándome, luego ya no los que me compran, que son los directores de recursos humanos, sino el lector de todos los días, escribía, ¿por qué no ha habido publicaciones? Para mí esa fue una cosa muy hermosa, porque es que antes de este año, que ha sido así como tan tormentoso, pues yo llevaba 11 años pedaleando sin falta casi todos los días una publicación. Entonces, que me hubiera ido tan mal por el lado del corazón y que la gente me hubiera manifestado el dolor de mi ausencia, se sintió muy bonito. Sirvió para cicatrizar. Sirvió para, no porque todavía no cicatrizo, sino para seguir a flote, porque este año, todo el año he estado en un escenario, entonces como para cuadrarme allá, limpiar la pestañina y subirme y hacer lo mío. Este año estuve en España, en Barcelona, con la comercializadora de frutas y verduras más importante de la península ibérica. Estuve en México con el segundo banco más importante a nivel mundial en administración de fortunas personales. Bueno, ha sido un año donde yo sobre todo siento tener cosas para agradecer. También al que me rompe el corazón le agradezco mucho porque he aprendido mucha cosa. Entonces ha sido un gran año. Pero explíqueme una cosa que yo todavía no logro comprender, es cómo adapta usted sus comentarios santanderianos, es decir, ¿cómo logra usted esas expresiones de Zapatoca convertirlas o sea, es que de verdad nosotros los colombianos tenemos unas particulares, unos parroquialismos, y usted y yo que somos provincianos que vivimos en Bogotá hace muchos años, ¿cómo se adapta eso al lenguaje de México o de España? Es que lo primero es que en todas partes se cuecen habas, a propósito de los dichos. O sea, si usted se fija, usted y yo somos de la generación que creció viendo novelas mexicanas. ¿Y por qué todos en la casa lloramos con la novela mexicana? Pues porque allá se le rompe a la gente el corazón lo mismo que aquí, las intrigas son lo mismo. Entonces el lenguaje de la felicidad es bastante internacional. Eso por una parte, digamos, lo que nos convoca es bastante internacional. Pero además, al principio de la conferencia les explico. Les digo, mire, yo nací en una ciudad pequeña en el brazo oriental de la cordillera de los Andes, en Colombia. Comprendo que debería hablar más despacio, pero si voy más despacio, me fundo. Este es el único momento de la conferencia donde voy a hablar así. De aquí para adelante no fuimos.
Y eso le da una disposición a la gente. Y por último, hay una cosa que ha resultado muy útil y es explicarle a la gente, vea, no trate de recordar todo lo que yo le voy a decir, porque es imposible. O sea, la cantidad de información que yo bombeo en 90 minutos. Entonces, no trate, pero sí asegúrese de oírme con atención, por una cosa que es muy interesante. El éxito de un evento, de aquellos en los que yo participo, está en que la gente tome conciencia de lo que podría ser distinto. Y lo interesante es que el proceso de toma de conciencia en los seres humanos es irreversible. Por ejemplo, un bebé cuando es pequeñito no distingue entre femenino y masculino. Pero una vez el bebé se vuelve consciente de la diferencia nunca más va a pasar inadvertida. Entonces, lo mismo cada parroquiano que está sentado oyéndome el mensaje. Puede que no se acuerde de lo que dijo la vieja allá en su casa, pero sabrá con toda certeza de que ahí hay algo que puede ser distinto en su vida. Ahí está el éxito. Usted hablaba de una empresa comercializadora de frutas en la península ibérica, hablaba de un banco que administra fortunas en no sé dónde, pero cada país tiene una cultura corporativa. Aquí cuando vienen, por ejemplo, las multinacionales o cuando las multilatinas colombianas hacen presencia en otros países, dicen, no, es que esos colombianos son de determinada manera, es que los españoles son de determinada manera. Las culturas corporativas y de trabajo interno de esas empresas son distintas y con frecuencia esos ejecutivos las trasladan, las reimplantan en otros países. ¿Cómo hace usted para adaptar ese mensaje, por ejemplo, de la felicidad en las oficinas? Porque yo de verdad creo que los problemas pueden ser en algunos casos parecidos, pero también debe haber particularidades según el país y según la cultura. Y hay particularidades idiosincráticas neurálgicas. Por ejemplo, nosotros tenemos el colombiano se está levantando a las 4 de la mañana y a las 6 está listo para camellar. Alguna vez un jefe de Naciones Unidas en Colombia decía que si nosotros durmiéramos un poquito más y nos despertáramos con la luz del sol, dejáramos esa madrugadera tan obsesiva que tenemos, probablemente tendríamos mejor salud mental. Entonces, y puede que sí, pero de pronto en eso está la chispa nuestra. O sea, pero a lo que voy es, soy muy consciente de eso y entonces cuando voy a una cultura donde sé, porque siempre leo un poco sobre la cultura y sobre todo como sobre las prioridades de la gente dentro de esa cultura. Entonces, cuando me doy cuenta de que, por ejemplo, en tal país no tienen esa cultura del trabajo tan arraigada como nosotros, nunca empiezo por decir, y es que hay que trabajar duro. Si ellos lo creyeran, ya lo estarían haciendo. Entonces, Pero empiezo, en cambio, por mostrar lo bien que se siente uno cuando uno se asegura de que todo lo que puede hacer, lo haga. De que el mejor Ramírez que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Eso es. Entonces, por ese lado tan sutil, sí consigo darle la vuelta. Pero sí es verdad que la idiosincrasia juega un rol más importante de lo que uno imagina. ¿En la jerga santandereana existe la palabra chichipato? Sí, tacaño. Tacaño. No, pero chichipato también puede ser de poca monta. Sí. Y aparentemente son de poca monta los ingresos que recibe alguien que escribe un libro. No me contestes. Doy fe. Bueno. Doy fe. O sea, yo soy así repuestica porque me gano la plata de otra manera. Y comiera de mi libro era placa. Pero a propósito de ello, ¿ha pensado en que va a haber un tercer libro? Sí. Estoy pensando de qué manera introducirlo al mercado, pero claro. Quiero que sea un libro, además lo tengo ya pensado, sobre liderazgo personal, básicamente para salir de uno de los problemas estructurales de los seres humanos, y es que a menudo uno no avanza hacia algo porque acá entre nos no sabe qué es lo que quiere. Entonces, ayudarle a la gente a destrabarse, encontrando primero qué es en fin lo que quiere usted, resuélvase. Segundo, ¿se ha preguntado por qué le gusta lo que le gusta? Porque uno ahí no repara. O sea, uno ya dice que le gusta algo y va para adelante. Un momentico. ¿Me gusta porque siento que tengo que compensar algo o me gusta porque realmente admiro algo? Bueno, y luego cómo enseñarle a la gente cómo diseñar un plan a propósito de que estamos en diciembre, un plan que sea sostenible en el largo plazo. De eso quiero que... Pero no vayan a escribir ahora el mismo libro que yo acabo de decir porque me frustro. En ese libro estoy trabajando. ¿Qué ha pensado que será el 2024 para usted? Un año de entrarle más a la tecnología, porque definitivamente... Cuando uno hace cosas a través de las plataformas digitales, digamos, la interacción es con la aldea global. Y como yo no comprendo mucho de la tecnología, sé que me estoy perdiendo de cosas. Entonces, este va a ser el año de ponerme seria con eso. Sin embargo, la interacción en las redes sociales es intensa. Es permanente. ¿Cómo hace? Yo detesto, se lo confieso, detesto esta palabra, sobre todo porque la dijeron tanto en la pandemia que ya, pero en este momento no encuentro otra. Es asunto de reinventarse, porque para no repetirse en estos asuntos que usted va elaborando sobre la felicidad y para crear contenidos en redes, ¿cómo hace para no repetirse? Toca empezar con toda la honestidad diciéndole que
no hay nada nuevo bajo el sol, como lo venían anticipando los griegos, no hay nada nuevo bajo el sol. Con lo cual lo que yo hago es, o sea, una publicación mía nace de la siguiente manera. Me estoy tomando el tinto de la mañana y estoy dando vueltas en Instagram. Y veo una de dos. O una publicación de un texto que me inspira y me lleva a pensar en otras cosas. O una amiga mía que está publicando porque está descorazonada y no sabe qué hacer con el dolor, qué tal. Y yo empiezo a diseñar una solución para ella con la certeza de que eso que le estoy diciendo a ella le va a servir. En este momento tengo una comunidad juntando una red con otra de unas 260.000 personas. Con toda la seguridad de que por lo menos decenas de miles de personas están pasando por lo de ella. Entonces, esa ha sido mi estrategia, hablarle a una persona y eso por regla general termina hablándole a muchas. Le sirve a otras personas. Mire, finalizando tal vez el mes de noviembre, celebraba una cosa que yo no sabía que existía, que era el Día del Influenciador. ¿Usted se siente influenciadora? Pues, prefiero no, porque me pesa mucho eso, pero evidentemente lo soy. Y lo digo es por lo que pasa con las cosas que pongo. No solo porque la gente se anima a seguir mis contenidos, sino porque además cuando recomiendo algo, que vean, pues a mí me gustó esta agua, yo nunca lo he hecho a cambio de dinero, o sea, recomiendo porque me gusta. Luego, muchas veces los dueños me llaman y me dicen, oiga, que usted hizo una publicación aquí, tenemos la gente. Sobre el café de Zapatoca, por ejemplo. Por ejemplo, que es café serio, por cierto, muy bueno. Entonces veo que sí influyo sobre la gente más allá de lo que yo quisiera. Eso es, se lo digo que es un peso, es porque cuando yo voy por la calle, pues digamos, si la gente lo mira a usted y entonces lo reconoce, entonces mira como con admiración el señor Palacio y tal, pero o sea, no se queda mirando más. En cambio a mí me miran como, a veces esperan como una perfección de mí, como ella tiene todas las respuestas, no dice groserías, no, sí me emborracho, digo groserías, me salgo de lo chir. Entonces a mí me angustia esa perfección que la gente espera de mí, que no tengo. Bien, en el 2024 seguramente le seguirá pasando eso y usted se reconoce influenciadora, a pesar de que no quisiera que fuera así, pero hay un momento en el que uno dice, oiga, este tipo o esta tipa, este señor, esta señora que se dice influenciador realmente es un charlatán, es un timador, o sea, ¿es consciente usted de toda la cantidad de gente que está hablando eso en las redes sociales y produciendo contenidos basura? Sí, claro, porque o sea, tengo colegas que son muy serios, que me consta que están dedicados con devoción al estudio, y tengo otros colegas que yo sé que vieron una conferencia en YouTube y dijeron, esto es lo mío, y salen y hablan. Pero por cierto, porque esto del tema del charlatán es una cosa muy importante, del vendehumo, pues, la metodología universal, en mi opinión, para pistear, para descubrir al charlatán es esta. Uno sabe que un charlatán es un charlatán, primero, porque solo le da fórmulas de lo que uno debe hacer para lograr algo, pero nunca le habla de lo que usted debe evitar en aras de lograr ese algo. ¿Y por qué no le habla de eso? Porque él mismo nunca lo ha ensayado. Entonces él no sabe qué puede salir mal, lo primero. Lo segundo, cuando la persona con lo que está diciendo no se juega nada, o sea que lo que está diciendo resulte cierto o falso, a la persona le da lo mismo porque no tiene nada que perder. En cambio, el que se juega el prestigio en cada afirmación, ya esa persona se va ganando mi respeto. Entonces, y por último, el otro indicador para no ser un charlatán es escoja por ahí 1 o 3 valores de su marca personal y haga que se sientan en todas sus interacciones. Y hay que huir de los charlatanes como de la peste porque de verdad pululan. Tengo una última pregunta antes de dejarle unos segundos libres para que usted le dé un mensaje a nuestra audiencia. Le ha pasado a usted, si lo reconocen en la calle, pero pasa que a los periodistas nos preguntan cosas como si fuéramos futurólogos o como si tuviéramos de verdad el diagnóstico de la verdad sobre algo. A los comediantes, como, hey, contame un chiste. A los cantantes, como, hey, verseame pues algún poquito de alguna de tus canciones más populares. A usted también es como si se le hubiera aparecido una lámpara y venga, deme fórmulas de felicidad cuando se la encuentran en la calle. No solo en la... Venga, ¿qué hago? En la calle me quieren contar los dramas. Y muy a menudo cuando estoy en la calle es porque o voy para el banco o tengo hambre o alguna cosa. ¿O usted todavía va al banco? Dígame, yo sí. No tengo chequera porque mi Dios es muy grande. Tengo tarjeta, pero yo voy al banco. Entonces estoy en la... Libreta de la Caja Social de Ahorros. Eso. Pero no, bueno, entonces ahí me cuentan es dramas. Pero me pasa otra cosa que me hace sufrir más. Que me invitan a fiestas familiares, ojalá me estén viendo, familiares y amigos, y... O sea, me invitan ahí y tal, y no me están viendo más. Yo, entre tanto, me he tomado por ahí unos 3 whiskies. Cuando de pronto dicen, nos acompaña alguien muy especial, Silvia, venga aquí. Y es que el micrófono para que diga yo algo de la felicidad. Es como si a un doctor le dicen, oye, ¿por qué no opera un poquito? Hombre, no lo puede hacer. Entonces yo al principio
trataba de decir algo, pero ahora sí digo de frente, como "Ay, yo pensé que me invitaban por la alegría de compartir y me siento". O sea, es tan incómodo como triste y como decepcionante. No me hagan eso más. Tiene usted 30 segundos para que le diga a nuestra audiencia una conclusión, una reflexión final antes de despedir. Con mucho gusto. Lo que hay que tener en cuenta en este momento del año es que la primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida ha de ser en relación consigo mismo. Por lo tanto, aprovechemos que es diciembre, pero no hace falta que sea 1 de enero para cambiar las cosas que no me gustan. Hay que, primero, preguntarme si de verdad quiero ser feliz, porque acá entre nos el dolor es muy adictivo. Segundo, creer que es posible ser feliz, porque si yo no creo en mi meta, difícilmente voy a trabajar en ella. Y tercero, fundamental, dejar de jugar para la tribuna, dejar de querer tener a todo el mundo contento, especialmente en estas fiestas. Ese me parece que es un buen principio. @Silvia Network. La primera es una I de una Y de yuca, dice ella. @Silvia Network. Ahí la encuentran sus contenidos y ahí la pueden seguir. Y ese era para ustedes, de parte nuestra, en el Cuento del Domingo, nuestro regalo de Navidad. Feliz Navidad. Felicidades, Silvia Ramírez, gracias por venir. Felices fiestas, Yamit, gracias por la invitación. Y ha sido muy grato compartir con ella. Seguramente no será la última conversación que tengamos aquí en este sistema de comunicación pública. Hasta un próximo episodio.